¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien al igual que yo, y en esta ocasión tengo para ti no solamente una, no dos, sino tres diferentes técnicas para desaparecer una moneda común y corriente. ¿Y por qué tres técnicas? Pues muy sencillo, porque siempre va a depender de nuestra habilidad, de nuestros gustos o bien en muchas de las ocasiones de la rutina que estemos ejecutando en dicho momento que nosotros vamos a necesitar de una o de otra desaparición. Lamentablemente muchos de nosotros, me incluyo, queremos aprender solamente una técnica y ahí nos quedamos. Es decir, no tenemos mucho repertorio para dar al público el asombro que realmente se merece. Y es por esta razón que he tomado la iniciativa de realizar este video para todos ustedes. Así que sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Antes de ir con la explicación de la técnica número 1, quiero recalcar que yo utilicé en esta ocasión un monedero invisible, o al menos así se le conoce en este mundo de la magia, para hacer la aparición de una moneda. Esto es muy sencillo, se lo voy a explicar de manera muy simple. Lo único que debemos hacer es colocar la moneda en la siguiente posición. Como pueden ver, la moneda se encuentra exactamente en el inicio de nuestros dedos y, para ser todavía más específicos, en el dedo anular, medio y un poco en el dedo índice. Digo un poco porque el dedo índice sí debe de estar libre para que la mano no se vea en una posición muy extraña. Como pueden ver, así ya tendríamos la libertad de sujetar el monedero en esta posición sin tener ese miedo de que la moneda se alcance a ver, y sobre todo teniendo esa naturalidad en nuestras manos. No vamos a estar siempre apretando, porque esto, además de verse falso, se ve muy poco natural y muy forzado, así que siempre teniendo la mano ligeramente relajada para que podamos utilizarla hasta teniendo la libertad de poder sujetar objetos, como es la ocasión. Una vez que la moneda se encuentra en posición correcta, lo que debemos hacer es llevar el monedero hacia nuestra otra mano, pero de la siguiente manera. Abrimos el dedo pulgar y vamos a colocar de esta forma. Una vez que nos encontremos aquí, abrimos el monedero y podemos introducir nuestros dedos hasta el fondo de la mano donde se encuentra la moneda. Una vez que introducimos, libremente sacamos la moneda, y yo aquí les recomiendo que no extiendan los dedos por completo, porque si extendemos los dedos vamos a dar a entender que la moneda estuvo siempre oculta en esta parte de la mano. En cambio, si nosotros dejamos los dedos exactamente en la misma posición, no tendría por qué sospecharse nada, ya simplemente cerramos el monedero y lo llevamos a la bolsa. Como pueden ver, esto es algo muy sencillo de hacer. Obviamente existen rutinas mucho más complicadas y mucho más bonitas, pero yo en esta ocasión solamente lo estoy utilizando como una introducción para el efecto que sería la desaparición de la moneda. Así que ahora sí, vamos con la primera técnica del día de hoy. Para esto lo que vamos a hacer es sujetar la moneda en esta posición: dedo índice, dedo medio y por detrás dedo pulgar. Ahora, lo que debemos de tener en cuenta es que son dos movimientos en uno, es decir, vamos a unir nuestras dos manos en una sola secuencia para que todo se complemente y se vea como una sola acción. Así que tomamos moneda, y el movimiento importante de esta técnica es el siguiente: llevar la moneda hacia atrás de la mano de esta manera. Como pueden ver, es algo muy sencillo, al menos visualmente, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con los ángulos y sobre todo con el movimiento y la presión que nuestro dedo pulgar está ejerciendo. Es decir, tenemos la moneda de esta manera y rápidamente los cuatro dedos que se encuentran por delante de la moneda van a taparla de la siguiente manera. Llevamos primero los dedos, que serían meñique, anular y medio, hacia adelante, y una vez que nuestro dedo pulgar ya se encuentra atrás, vamos a dejar libre el dedo índice de esta manera para tapar por completo. Esto en una secuencia rápida se vería de la siguiente manera. Como pueden ver, es un movimiento muy rápido. Primero, recuerden, 3 dedos inferiores se van hacia adelante, y por último, una vez que la moneda se recarga en el dedo medio y en el dedo pulgar, vamos a estirar nuestro dedo índice con completa naturalidad. Una vez que ya tenemos bien memorizado este movimiento, ahora debemos de unir la otra mano, y esto es muy sencillo, ya que la otra mano simplemente va a cerrar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es en qué momento va a cerrar y en qué momento vamos a ejecutar la desaparición de la moneda. Es decir, al momento de juntar no vamos a cerrar aquí y vamos a hacer el movimiento aquí. No, debe de haber un timing muy específico, y para esto llevamos moneda hacia la palma de la mano
Y una vez que nuestros dedos ya están comenzando a tapar la moneda, es cuando vamos a realizar la técnica. Me voy a girar un poco y como pueden ver aquí, llevo la moneda hacia atrás y cierro por completo. Esto, al verlo completamente de frente y con una secuencia normal, no digo ni rápido ni lento, sino normal, como si estuviéramos pasando realmente la moneda hacia nuestra otra mano, se vería de la siguiente manera. Tomamos moneda y pasamos. Como pueden ver, es muy visual y muy sorprendente. Les aseguro que si aprenden a realizar esta técnica, que para mí en lo personal es la más complicada de las tres que les voy a enseñar el día de hoy, van a sorprender a cualquier persona. Así que primer técnica explicada y ahora vamos con la número 2. Para esta segunda técnica les quiero hacer una recomendación muy sencilla y es en base a la medida de la moneda, ya que esta va a depender un poco, o al menos si queremos hacer la técnica de manera perfecta, con la medida de nuestra mano, para ser específico en esta zona, ya que no nos va a servir de nada que utilicemos una moneda como esta que es bastante grande si tus manos son pequeñas. Créeme que lo único que vas a lograr es lastimarte o no te va a salir la técnica, pero bueno, en el peor de los casos te vas a hacer daño en la mano, así que mucho cuidado con esto y siempre ten eso en cuenta. Pero bueno, esto es una simple recomendación, así que se los dejo a su criterio. Ahora bien, ya que tenemos nuestra moneda, vamos a empezar en esta posición, como si fuéramos a hacer la técnica anterior, pero esto solamente para enseñar, para mostrar de manera muy natural la moneda hacia nuestro público. Una vez que ya hayamos mostrado la moneda, vamos a pasarla hacia el centro de la mano. Para esto simplemente damos vuelta a nuestra mano y los dedos se van a encargar de colocar la moneda en posición correcta. Ahora, no es completamente en el centro donde la moneda debe de estar situada, sino que va a ser muy sencillo localizar la zona correcta, ya que es gracias al músculo que se encuentra, digamos, en la base de nuestro dedo pulgar donde la moneda tiene que estar recargada, ya que es gracias a este músculo que la moneda va a quedar sujeta a tal grado de que vamos a poder voltear sin ningún problema y la moneda va a estar completamente segura. Ahora esto no lo vamos a hacer apretando con el otro dedo como lo acabo de hacer, sino que debe de ser todo en una secuencia y todo con una sola mano. Es decir, tenemos la moneda, mostramos, llevamos a la palma y una vez que tenemos así, volteamos. Como pueden ver, es muy práctico y muy sencillo. Realmente todo se basa en el músculo que les comento del dedo pulgar. Ahora, ya una vez que volteamos, debemos hacer el mismo movimiento con la mano restante, es decir, cerrar. Y aquí la única diferencia es que no vamos a cerrar, digamos, de una manera lenta como anteriormente lo hicimos, sino que en esta ocasión va a ser un poco más rudo el movimiento. Es decir, estamos lanzando una moneda, así que nosotros tenemos que simular ese movimiento de que la moneda realmente está cayendo. No hacerlo tan mecánico, sino tenemos una moneda y la lanzamos. Recuerden, mientras más nos apeguemos a los movimientos naturales que realizan nuestras manos en una simple tarea como es la ocasión de pasarse una moneda de una mano a otra, es más probable que nosotros ya de forma completamente natural hagamos esos movimientos, creando la sensación de que lo que estamos haciendo es completamente real. Esos serían los únicos dos pasos para realizar la técnica número 2 y ahora vamos a la técnica número 3. Esta tercera técnica a mí en lo personal me trae muy buenos recuerdos, ya que fue la primer técnica de desaparición de monedas que yo aprendí, y cabe recalcar que no por esto es una técnica muy infantil o muy sencilla de realizar. No, créanme que es una técnica que si la aprendes a realizar de manera correcta vas a lograr el mismo, o hasta me atrevería a decir que todavía un mayor impacto que con las dos técnicas anteriores. Así que mucha atención, ya que esta técnica se realiza de la siguiente manera. Como pueden ver, yo ya me coloqué de manera inconsciente en la posición correcta. Para esto lo único que hacemos es detener la moneda así, giramos y la colocamos en esta posición. Es una posición, digamos, casi italiana, como si estuviéramos haciendo el clásico gesto italiano, pero abriendo un poco más para que la moneda se posicione de esta manera. Y lo único que vamos a hacer es aprovechar esta pequeña curva que está haciendo nuestra mano para dejar caer la moneda de esta manera. Es algo automático, no debemos hacer presión, no debemos hacer ningún movimiento extraño, más que simplemente levantar un poco el dedo pulgar. Esto, si lo vemos completamente de frente, se ve de la siguiente manera: tomamos y tiramos. Así de sencillo es. Ahora lo único que deberíamos agregar sería cerrar la otra mano. Y para esto vamos a hacer, digamos, un encuentro de posiciones similares. ¿A qué me refiero? Muy sencillo.
Como pueden ver, nosotros nos encontramos en esta posición italiana. Y nuestra otra mano va a ser exactamente lo mismo, posición italiana, igual con el mismo espacio como si estuviera la moneda en nuestra otra mano, pero sin tener absolutamente nada. Y esto lo vamos a hacer para que el dedo pulgar pase por detrás de la moneda, pero no muy pegado, ya que si lo pegamos demasiado, aunque quitemos el dedo pulgar, la moneda no va a caer nunca, así que lo vamos a hacer hacia atrás. Y de esta manera vamos a cerrar, y aquí exactamente cuando nuestra mano está a punto de cerrar, tiramos la moneda. Seguimos con la secuencia de que nuestra mano cierra y ya estamos listos para desaparecer. Vamos a repetirlo una vez más, pero ahora completamente de frente. Colocamos nuestras dos manos en posición italiana y al momento de cerrar dejamos caer la moneda. Ya para asegurarnos de que la moneda no se va a caer, o por si el espectador está en un ángulo en donde podría llegar a ver la moneda, lo único que hacemos es, al momento de cerrar, girar la mano y tener la moneda dentro de nuestros dedos de esta manera. Aquí ya estamos completamente libres, podemos señalar la mano todavía, podemos hacer cualquier gesto, hasta podríamos chasquear si nosotros quisiéramos, y ya lo único que hacemos es crear un poco de movimiento y de misterio, sobre todo para que la moneda realmente parezca que está desapareciendo, y abrimos nuestra mano. Aquí ya podemos llevar la mano hacia abajo o seguir con la rutina apareciendo la moneda. Y ya por último punto, antes de que vayan a comentar, oye, pero en la presentación vimos que la moneda realmente desapareció porque enseñaste las dos manos y bla 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 bla. Bueno, antes de que vayan a comentar eso, les doy la explicación. Yo lo que hice fue utilizar las mismas técnicas, pero dejando caer la moneda al momento de que la mano obviamente estuviera ya fuera del cuadro de la cámara. Ya al momento de tirar la moneda, puedo enseñar la mano. Y pueden decir, bueno, pero nosotros no podemos hacer esto porque nosotros no estamos haciendo magia delante de la cámara, sino sentados con un espectador. Sencillo, ya ustedes me dieron la respuesta. Lo que pueden utilizar para esto es el lapping o regazo conocido en habla hispana. Esto es simplemente, estamos en una mesa, juntamos nuestras piernas para que la moneda no caiga hasta el suelo y hacemos las técnicas dejando caer la moneda en nuestras piernas. Así ya podemos desaparecer sin ningún problema y el efecto va a quedar muy impresionante. Ahora bien, si ustedes quieren un video completamente dedicado al lapping, que es esta técnica de tirar objetos sin que el espectador lo note, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, y si veo mucha interacción les doy mi palabra de que el próximo video será dedicado completamente a esta increíble técnica del lapping. Y bien, eso fue todo por el video de hoy, espero que realmente te haya gustado, y si fue así no olvides dejar un like, compartir, suscribirte, activar esa pequeña campanita con la cual YouTube te avisará semana con semana cuando suba un nuevo video, y dejar un comentario aquí abajito ya sea de algún video, de alguna técnica o bien de lo que tú quieras. Eso fue todo por el video del día de hoy, y siempre recuerda disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Bye.